Muchos leen Números 13 del Antiguo Testamento, que llevan por título Misión de los 12 espías, como una simple historia de espía, ¿no? De como también te lo muestran en la televisión, en las películas cristianas, que ya hemos dicho, amado, que son películas hollywoodenses recreadas para llevarnos a una historia de película, obviamente, pero que no se puede rescatar muchas cosas, pues no por medio de una película hollywoodense nos puede llegar a la verdad, sino que es necesario que te expliquen la verdad para que puedas entenderla y que puedas salir de la ignorancia, ¿no? Por eso hoy vamos a revelar este secreto oculto de por qué Moisés les pidió ver si había árboles. Y por eso con esto vamos a conectar el árbol de la vida que dice en Apocalipsis 22 y que cada mes tiene su fruto con nuestro propio cerebro. Hoy entenderás por qué la lógica, su lado izquierdo, le impide entrar a su tierra prometida y cómo activar su lado derecho para ver lo que otros no ven. Quédense, porque hoy descubriremos la verdadera perla de sabiduría y en los secretos del cielo vamos a revelar lo que realmente se ocultó en todo lo que teníamos que saber. Desde Madrid, España, soy Juan Ángel Rumillanca, de Chile, enviado a las naciones para todo aquel que quiera recibir esta información, crecer. Estas tres áreas importantes que tenemos que no son como vallas, ¿no? La ignorancia, la religiosidad y la esclavitud. Y damos gracias a Dios y damos gracias al Eterno por este día maravilloso. Comenzamos una nueva semana, comenzamos un nuevo amanecer y vamos adelante preparando nuestras vidas para poder estar a la altura de lo que realmente es el Mashiach, ¿no? Y poder crecer y madurar y ser de bendición y no de maldición. Se encuentra en Números. Vamos a sacar una información ahí valiosa para que podamos entender mejor qué es lo que realmente Dios quería decirnos con este pasaje, ¿ya? Pero está concentrada en Números 13, donde lleva por título Misión de los 12 espías. Pero también está concentrado aquí el capítulo 14, lo voy a ir leyendo, ¿no? Como siempre, donde dice: los israelitas se rebelan contra Jehová. Después dice: Jehová castiga a Israel. Después en el versículo 39 dice: la derrota en Hormas. Capítulo 15, leyes sobre la ofrenda. El versículo 32, lapidación de un violador del día de reposo. Capítulo 16, la rebelión de Coré. Después viene el capítulo 17, la vara de Aarón florece. Después viene el 18, donde lleva por título sostenimiento de sacerdotes y levitas. Capítulo 18. Está número 19, la purificación de los inmundos. Está el capítulo 20, el agua de la roca. El versículo 14 dice: Edom rehúsa dar paso a Israel. El versículo 22 dice: Aarón muere en el monte Hor. Capítulo 21 dice 21, el rey de Ará ataca a Israel. El versículo 4 dice: la serpiente de bronce. El versículo 10 dice, lleva por título: los israelitas rodean la tierra de Moab. Versículo 21, Israel derrota a Seón. El versículo 31, Israel derrota a Ojo de Basán. El capítulo 22, Balaam manda a llamar a Balaam. El versículo 21, el ángel y el asna de Balaam. 41, versículo 41 dice: Balaam bendice a Israel. Hay todo un mensaje ahí con respecto a Balaam, como que le dan
una extensión a todo esto, amado. Tú sabes lo que hizo Balaam, ¿no? Cuando maldijo o maldecía, y ahí hay unas cosas, amado, una profundidad tremenda que te impacta el corazón, porque era un sacerdote brujo, mago, que hablaba con Dios y Dios le hablaba. Y aún el Asna habló y también vio al ángel. O sea, ¿de qué estamos hablando, amado? Y a veces nosotros, por decirlo, los creyentes, ¿no? Por no poner en jaque a las religiones, ¿no? Los creyentes, los que creemos en Dios, amado, no vemos nada. No vemos ni una mariposa volando, amado. Pero aquí, si tú lees toda la historia de Balaam, de Balak y Balaam, vas a encontrarte que este personaje hacía y deshacía. Y Dios hablaba con él y le decía esto no, esto sí, porque obviamente nadie puede hacer nada si Dios no lo permite. Claro está. Pero tampoco Dios se confabula con la maldad, ¿me entiendes? O sea, lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno. Y después dice, capítulo 25, Israel acude a Baal Peor. Otra cosa ahí que se meten y van a buscar a los brujos, a los hechiceros, ¿no? Vuelven otra vez a contar al pueblo de Israel. Capítulo 26. Después viene el censo de la tribu de Leví. El capítulo 27, petición de las hijas de Zelofead. El versículo 12 dice, Josué es designado como sucesor de Moisés. 28 viene la ofrenda diaria. Después viene el versículo 9, la ofrenda mensual del día de reposo. Después viene la ofrenda de la fiesta solemne. Capítulo 29 no tiene título. El capítulo 30 dice ley de los votos. El capítulo 31, venganza de Israel contra Madián. El versículo 21 dice repartición del botín. 32 dice Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Y el capítulo 33 dice jornada de Israel desde Egipto hacia el Jordán. El versículo 50 dice límite y repartición de Canaán. El capítulo 34 no lleva título. El capítulo 35 dice herencia de los levitas. El versículo 9 dice ciudades de refugio. El versículo 29 dice ley sobre los testigos y sobre el rescate. 36, ley del casamiento de las herederas. Y llega aquí hasta el capítulo 36 de números. Que en realidad, amado, bien decimos que si no lo explican bien cada parte de los mensajes que entregan el Viejo Testamento como también el Nuevo Testamento lo hicieron igual, ¿no? Que va por sección, ¿no? Y cada uno va entregando diferentes interpretaciones para, digámoslo así, decir una cosa o lo mismo. Y esto, amado, al que no le gusta leer, al que les cuesta estar más de 20 minutos escuchando, esto se forma tedioso, así que de tal manera lo trataré de hacer lo más sencillo posible, aunque yo tengo que decirte, amado, que tienes que tomar la responsabilidad de escudriñar, de buscar, de leer y de estar más tiempo con el Eterno, intimar con el Eterno para que puedas también descubrirte a ti mismo y ser parte de este gran ejército que cambiará la historia, ¿no? Guerrero de Jesucristo, que al fin y al cabo, amados, somos un gran ejército en todo el planeta Tierra. Creo que hemos llegado a la conclusión, y lo dice la Biblia, que todos tenemos que ser uno, ¿no? No hay diferentes denominaciones, letreros, por cuanto lo hemos dicho, que Dios no es letrero, Dios no es religión, Dios no habita en templos hechos, levantados humanamente, ¿no? Por cuanto sabemos que la palabra es espiritual. Entonces, esta parte es muy importante porque veníamos hablando
de lo que sucedió en el monte Sinaí, ¿no? De todas las promesas que se entregaron y de un nuevo año que comenzaba, en donde Dios les preparó su vida dejándolos inmortales, en donde le dio instrucción para que levantaran el Mishkan, para enseñarles que ellos serían el templo al final de la instrucción, que nosotros seríamos los templos. Y fueron pasando cosas, chapuzas, amado, que la gente no entendió. Y aún pasando a la tierra prometida, volvieron a cometer los mismos errores. Porque, ¿qué podríamos decir, amado? Si no lo damos cuenta ahora, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y perdiéndolos más en la ignorancia. Ahora, cuando nosotros despertamos y nos damos cuenta de la situación, no es que nosotros hagamos todas las cosas perfectas, pero vamos a saber qué hacer en los momentos claves, que son importantes, que más que problemas y dificultad que podamos tener son los trainings que vamos a tener que pasar, porque ya les dije, como estamos pasando a un nuevo nivel de conciencia, a un nuevo nivel de revelación, entonces también vienen nuevos desafíos, vienen nuevas cosas, vienen nuevos proyectos, nuevas formas de mirar, de hacer y de seguir adelante. Entonces, no sé para usted, pero para mí esto lo veo maravilloso, amado. Que nosotros tengamos que madurar, evolucionar, crecer y ver más allá de nuestras cuatro paredes y de nuestras propias narices. Y mirar lo que realmente Dios quiere que miremos. Su reino, su magnificencia y todo su esplendor. Por cuanto dice que Él es amor al estado más puro de lo que puede haber en todo lugar. Entonces, bien dice su palabra, ¿no? El mayor es el amor. El mayor es el amor. Y cuando uno tiene el verdadero amor, entonces, amado, tú eres victorioso. Para que todas las situaciones de afuera no es que no te afecten o mires para un lado, sino que tú puedas ayudar a confrontar y puedas orar y puedas esperar que Dios cambie, porque por eso dice que Dios escucha la oración de su pueblo, de aquel que se humilla, de aquel que pide de corazón, ¿ya? Pero con todo lo que te he entregado, amado, no le voy a leer todo porque sería, como bien digo, ¿no? Yo no, para mí no habría problema de hablarte, porque como que me encanta hablar. Y no quiero hablar estupideces, quiero hablar cosas concretas, serias, como decimos, no, esto es serio, amado, que pueda entrar fácilmente la enseñanza y la instrucción, ¿ya? Y lo vamos a enfocar específicamente en que Moisés le dice a los espías, mire si hay árboles y si tienen fruto. Claro, ellos vieron todo, porque en la tierra prometida los ojos se abren y caen toda la estructura humana. Entonces no hallaron mejor cosa que traerle un fruto a Moisés, o sea, traer los frutos. La gente a veces se siente contenta con los frutos, pero no quieren tener adentro de su ser lo real, esa simiente verdadera. La verdad es que no la quieren tener, no les interesa y menos los anhelan, amado. Prefieren tener cualquier otra simiente cargada de pudrición y no tener una simiente verdadera. Entonces, amado, para hacerla no tan larga, como bien decimos nosotros, hacerla un poco más corta, con respecto a lo que vamos a entregar, esto está en Números, capítulo 13, donde lleva por título Misión de los 12 espías. Recibe la orden del Eterno, ¿no? Y le dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Estamos leyendo del versículo 1 en adelante, leemos y comprendemos. Dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno
príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Eterno, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, y empieza a enumerar aquí la Biblia los nombres de las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces dice en el versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y también a Osea, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Lo envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid aquí el Negev, y subir al monte, y observar, ojo acá, que aquí está lo importante, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Versículo 20. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si hay en él árboles o no, y esforzado, tomar del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Ya? Específicamente Moisés le da a entender que vieran si habían árboles y que vieran a la gente todo lo que está construido, las cosas fortificadas, porque cuando está el conocimiento del bien y del mal, ese árbol que está, amado, normalmente hay estructura, hay toda clase de cosas, pero prácticamente como que no tienen vida, ¿no? Pero la gente puede tener trabajo, puede tener dinero, puede tener empresa, puede tener local, puede tener mansiones, pero no son felices. Eso quería que Moisés vieran ellos, porque ellos no se pudieron ver en el desierto. Recuerda, amado, que cuando salieron del desierto, ellos fueron ordenados por tribus. Y la primera que iba adelante era la tribu de Judá. ¿Ya? Prácticamente llevaban una bandera especial, no sé por qué. Ni en la iglesia evangélica cristiana han puesto una bandera de la tribu de Judá, al cual decimos que nosotros venimos de la tribu de Judá, por cuanto de ahí salió Jesús. O sea, yo creo, amado, que es una falta de respeto y una ignorancia al no poner esa bandera, que deberíamos tenerla en todas las casas de oración, si realmente nos consideramos la tribu de Judá. Otra cosa importante es que la tribu de Judá eran hombres guerreros, porque acuérdese que Jesús era un guerrero, era un león de la tribu de Judá. Como ya le hemos hablado antes de esto, amado, la gente no se le presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá, más lo presentan como la foto de los mormones, ¿no? Que cuando te hablan a ti, te ponen una foto de Jesús. Ya, y te lo ponen con una túnica blanca, ¿no? Te lo ponen como un corazón abierto ahí, como algo así bien espiritual, bien místico. Igualmente, amado, las religiones te presentan a un Jesús con manto. Si lo vemos bien, realmente, acuérdense que andar en el desierto no era fácil. No era nomás que era andar por el desierto y le seguía la nube, ¿no? Que los cubría porque eran regalones, y en la noche venía como una manta de calor para que cubriera sus cuerpecitos tan lindos, ¿no? De los que salieron de Egipto. No, amado, la verdad es que era una batalla campal que se producía dentro del campamento, que salían volando para afuera, amado, pura gente que cometía chapuza, amado, salían para afuera y estaban fuera del campamento porque no podían estar dentro del campamento, porque el fuego los consumía y la nube no los cubría. Entonces prácticamente ellos se daban cuenta que no podían estar en el desierto. Pero aún así no aprendían, amado, volvían a cometer chapuza, volvían a desobedecer, volvían porque tenían que descubrirse ellos en el desierto. Como Dios ordenó todas las tribus en el desierto, la tribu de Judá iba adelante, iban todos armados, eran verdaderos guerreros, amados.
Estos llevaban armaduras reales, amado, porque verdaderamente cuando pasaba este ejército, este campamento, amado, era terrible. Prácticamente ellos iban volando, amado. Es una cosa que en muchos pueblos dice que caía, incluso Dios ponía temor en la gente. Pero no creas que también la Biblia habla de que se levantaron algunos pueblos para ir a guerrear al pueblo y destruirlo. Claro, porque entonces no era solamente aleluyita y gloria a Dios. Ellos cantaban en el campamento, hacían sus fiestas para Dios. Dios le iba enseñando todo. Moisés ya había bajado del monte, ya había destruido al becerro de oro, la chapuza que hicieron, como ya le hemos contado. Entonces ahora Moisés, como ya bajó con toda la sabiduría y la instrucción precisa, ahora Moisés se enfocaba a escribir lo que hoy tenemos, o sea, lo que se escribió, porque lo que hoy tenemos es como puras traducciones, y de verdad es bien poca, pero Moisés se encargó de hablarle a los ancianos, hablarle a aquellos que querían escuchar. Los demás andaban puro haciendo chapuza y haciendo cosas que la verdad que no les interesaba más, se dedicaban a puro jugar, a puro hacer cosas que no les convenían. ¿Me entiendes? Entonces, amado, el león de la tribu de Judá era, y aún cuando Jesús era de la tribu de Judá, no. Por eso, amado, hay que sacarse las películas cristianas, porque lo primero que se enfoca uno, hasta yo mismo cuando hablo, amado, lo primero que se me viene a la mente, así como de repente, es como lo muestran en las películas, ¿ya? Porque tenemos impregnado eso en el disco duro de nuestro cerebro, pues, amado. Si toda la vida nos enseñaron eso, toda la vida vimos las películas, toda la vida nos pasa lo mismo y todos los años el mismo cuento. Entonces tenemos pegado eso, impregnado. Entonces lo que tenemos que hacer es saber quién era realmente el león de la tribu de Judá, ¿ya? Y qué es lo que hacía. Eran seres divinos que prácticamente viven en la luz. Viven en la luz, no es que sean ellos la luz, sino que viven en la luz, o sea, en un reino totalmente maravilloso, amado. Y ellos son los encargados y son mandados por el Eterno cuando, por ejemplo, una galaxia entera se quiere venir abajo o ya está prácticamente en momentos difíciles. Entonces ahí llegan estos leones junto con las águilas, ¿no? No, pues amado, estamos hablando ya, pero esta guerra espiritual, ¿no? Que realmente la cosa ahí ya se pone seria, porque cuando llega el león de la tribu de Judá, tiembla hasta el diablo más pequeño, más insignificante, tiembla delante de su presencia. Entonces es una cosa tremenda, amado. Eso quiero que lo entienda, que se estremezca todo su ser cuando se hable del león de la tribu de Judá. No que vea un guerrero de tomo y lomo, con vestiduras reales, con una espada, amado, que tiene hasta diamantes en la empuñadura, que tiene varias medidas y varios pesos para cada uno, amado. Porque el león de la tribu de Judá mide más de 2 metros, entonces son seres tremendamente poderosos y están preparados para la guerra espiritual, ¿eh? No esta guerra de aquí que uno ve que es una chapuza. No, guerra espiritual. Ellos, mentalidad de reino, ellos no es que andan conquistando para hacer después que levanten su iglesia a su nombre, sino que ellos ponen el reino del Eterno en el corazón de la gente, del alma, del ser al cual está en prisión, para que realmente salga en victoria. Porque no hay cárceles, no hay barreras, no hay ningún arma forjada, hecha, ni en el cielo ni en la tierra, que puede contra las armas del Espíritu. Bien lo dice la palabra, amado. Y estamos hablando de este león de la tribu de Judá. ¿Ya? Entonces, la tribu de Judá iba adelante. Todo era un orden. Pero
Ya ve que en el camino, lo fuimos viendo en el video anterior, donde hasta María, la hermana de Moisés, se rebeló porque empezó a murmurar, ¿no? Porque se creía profetisa, ¿no? Porque el Dios le mostraba cosas y entonces pensó que tenía derecho de decir cualquier cosa. No, amado. Aquí también hay una gran enseñanza y creo que siempre tenemos que aprender que hay un rol para la mujer guerrera y un rol para el hombre guerrero, ¿ya? Y cuando hablamos de guerra, de guerrero, no estamos hablando de una cosa, estamos hablando del reino espiritual. Porque el reino espiritual, amado, no es ir a tomar piña colada y sentarse en una hamaca y estar durmiendo todo el día. No se trata de eso, amado. El reino está lleno de trabajo, el reino está lleno de cosas por hacer, el reino está lleno de cambios y cosas lindas que se están construyendo en todo el universo. Entonces usted tiene que enfocarse en esa mentalidad, amado. Salga de la mediocridad y de la narrativa que le impusieron desde cuando uno nace, amado. Ya sabe cómo lo hemos dado cuenta, amado, con todo lo que nos han dicho de lo que va a venir, que cómo tenemos que prepararnos, qué documentos tener, dónde tenemos que estar escritos, qué proyectos tenemos que tener a mano, amado. Y yo veo que mucha gente lo que piensa es en el bolsillo izquierdo. Lo que la gente cree y quiere ganar más plata para tener más. Lo que pasa es que después no vamos a tener más ni menos. Vamos a tener todo lo que corresponde, punto y pelota, nada más. Y no necesitamos nada más, amado, por Dios. Estamos de paso en este mundo, estamos de paso en esta tierra, así que, amados, no lo afanemos tanto. Y claro, todos los proyectos humanos salen adelante. La gente se vuelve loca para ir a hacer todo lo que tiene que cumplir. Pero yo se lo digo honestamente, por eso estos videos no son famosos. Estos videos no tienen mucha gente que lo ve, porque los ven un ratito y ya ven que le están diciendo la verdad, entonces no. Buscan TikTok, buscan short, buscan cosas más rápidas. En los informes que nos entregan, se nos dice que la gente es tan cómoda que ve en donde ellos reciben este mensaje o este audio o este video. Ahí lo ven. No les preocupa nada más y lo ven un rato y después chao, o sea, lo vomitan, ¿me entiendes? Igual como aquí en el desierto. Y no ven más de 5 o 6 minutos porque después se aburren. Y luego dicen, amado, no, yo no veo noticias, yo no veo esto, yo no veo esto otro, pero están día tras día, hora tras hora metidos con el TikTok, amado. Están metidos con los shorts, viendo una cosa y otra. Entonces no seamos mentirosos y no seamos hipócritas, amado. La gente dice, no, yo no veo nada de eso. Tampoco buscan a Dios. No sé qué hacen, amado. No sé qué hacen, porque algo hacen. Porque no podés hacer nada. Porque si estamos muertos, estamos siendo usados por la muerte. Por aquí la palabra de Dios dice. Esto también lo dice la Biblia, amado, en los Salmos. En el Salmo 49, versículo 14, vamos a leer ahí un poquito, el 13, el 14 y el 15. Y lo dice de esta manera, amado. Leemos y comprendemos. Salmo 49, está en la Biblia Reina Valera, esa estamos usando porque es la más famosa, la más común y la que compran todo, porque creen que esta es la única Biblia que hay, no hay otra. Dice, su camino es locura, con todo su descendencia se complacen en los dichos de ellos. Como rebaño que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Esto, amado, está en el Salmo 49, donde lleva por título la insensatez de confiar en la riqueza. Ese Salmo de los hijos de Coré, que esto también está aquí cuando se revela más adelante, como ya les dije en el principio cuando comenzamos. Ahí está la rebelión de Coré. Cuando este pueblo, Coré, van a hablar con Moisés y le dicen, oye, ¿por qué tú le hablas así a toda la gente? ¿Acaso todos no somos hijos de Dios? ¿Acaso todos no somos hijos del mismo Dios? Entonces tú, ¿por qué los llevas como que no son nada, como que lo insultas?
¿Por qué los tratas así? ¿Acaso Dios no está con todos nosotros? Este mismo pueblo de Coré, que se rebeló con Dios, fue consumido una vez más en el desierto por no escuchar la voz de Dios por medio de Moisés. Ahora, amados, como nosotros hemos visto las películas y nosotros vemos historias, años que lo meten mensaje, amado, con estos famosos evangelistas que supuestamente lo saben todo y los meten unos mensajes, una elocuencia tremenda, amado, y los meten los mensajes de tal manera, tenemos el orgullo tan alto, entonces queremos que nadie los puede tocar. Yo le digo honestamente, amado, yo le estoy hablando una realidad y le estoy hablando de la realidad de todo que nos pasa a nosotros. Y no es que yo sea el más santo, nunca yo lo he dicho así, porque aquí no hay nadie más grande ni nadie más pequeño. Y lo que yo entrego, amado, lo entrego con la verdad y con la palabra correcta que trato y que Dios me guía y que trato de hacerlo. Y aunque yo le entrego todo esto, amado, no, por eso soy justificado. Porque hemos entendido que ni el don, ni el talento, ni el ministerio, ni la iglesia grande, ni la iglesia pequeña, los asegura que los vamos a ir al cielo. Porque allá arriba en el cielo no te van a preguntar cuántas iglesias tenías. No te van a preguntar por el ego, ni el orgullo, ni la vanagloria. Nos van a preguntar si realmente aprendimos todo el tiempo que estuvimos aquí en la tierra, aprendimos algo, maduramos o entendimos lo que realmente somos. Porque venimos con una misión, venimos con un propósito a este mundo, de elevar el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Entonces, amado, esto es tremendo y quiero que lo entienda de esta manera, porque todo el trayecto que estuvieron en el desierto, digamos la mayoría, hicieron puras chapuzas. No entendieron nada. Porque después cuando pasaron a la tierra prometida, las nuevas generaciones, como venían lo otro totalmente mal, claro que a los hijos también le enseñaron mal. Entonces, amado, ¿qué significa eso? Que a nosotros nos tienen que enseñar bien para poder hacer las cosas bien y decirnos la verdad, que es lo que tenemos que hacer. Era importante saber que ellos venían del desierto, del monte Sinaí, venían ya ordenados, ellos venían volando, venían y que Dios puso, a cada tribu le puso un líder, un primogénito, un príncipe, y fue revestido con ese ropaje. Ellos venían con corona, amado. Venían con corona y capas reales. Porque Dios quería que todo el pueblo viera cómo era el reino de Dios. El reino de Dios arriba es otro lenguaje, es otra forma no es que vamos a estar todo como lo muestran en las películas, como lo muestran en TikTok, ¿no? Parece que todo es bonito, ¿no? Todo de una manera que estamos ahí con unas ramas de olivo y pareciera que todos estamos vestidos de blanco. Entonces los mensajes que nos dan, amados, ya sea por medio del TikTok y de todo lo demás, yo no digo que estén mal, pero de alguna manera tienen que ayudarnos para ir comprendiendo el reino de Dios. Todo íbamos en orden, todo, porque cuando decimos todo tenemos que también decir todo, porque esto no es no le estoy contando una historia, le estoy hablando de lo que va a pasar esta semana. Esta semana viene otra secuencia de cosas que tenemos que aprender y pasar, ¿ya? Y claro, aquí hubo murmuración, a la gente no le gustó, María se rebeló, murmuró, ¿no? Porque la gente siempre murmura de las cosas de Dios, pero no se cuestionan para adentro. Todos nosotros debemos cuestionarnos hacia adentro. Mi idea de este mensaje no es enseñarte a cómo tú tengas que vivir la vida. Yo quiero que por medio de esta información quiero que tú encuentres tu verdad y que tu verdad
pueda unificarnos más que dividirnos. Porque yo quiero estar unido. No sé tú, pero yo quiero estar unido. Y quiero hacer las cosas que Dios los mandó a hacer. Y hay otras cosas más, amado, que no te puedo decir, pero tenemos que trabajar en comunión. Incluso cuando se levantaron algunos pueblos, también Dios los mandó a conquistar pueblos, a derrotarlos, porque tenía que entrenarlos para la batalla. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 20, como ya le hemos dicho, amado, por eso sígame muy atento, tenga un vasito de agua, un jugo ahí, un pedazo de pan con queso, alimente el cuerpo, porque el cuerpo le va a caer un sueño, amado, un decaimiento, va a pensar que está enfermo por todo lo que está recibiendo. Y en el capítulo 20 de Números, dice, Edom rehúsa dar el paso a Israel. Y el 21 dice, el rey de acá ataca a Israel. Y entonces también se levantó la serpiente de bronce, ¿no? No, si aquí pasan cosas, amado, más chapuzas todavía. O sea, no salimos de una y ya los metemos en otra. Porque, ¿qué es lo que está metido dentro de nosotros? El orgullo, la soberbia, la rebelión. Y todo lo que nosotros escuchamos, si lo estamos escuchando con el cerebro izquierdo, todo es como que están en contra. O sea, nosotros estamos mal. Y la gente no lo recibe. Porque se afirman en la lógica, ¿no? En la palabra de la lógica, de la palabra literal, ¿no? Es que Dios me conoce, es que Dios me ama, porque Dios pagó un precio por mí, entonces yo soy hija de Dios, yo no tengo para qué ir a ninguna parte, no tengo que obedecer porque Dios me escucha, entonces ya creemos que Dios, porque con esto de que a Dios a todo le habla, amado, está ese problema. Nos metieron ese cuento que a Dios a todo le habla. Y claro, lo habla a todo, pero la gente escucha mal. Y por eso hay tanta rebelión, amado, en todos lados. Estamos hablando fuera y dentro de las creencias también. Entonces, aquí el punto clave de esta información es la misión de los 12 espías. Dentro de estos 12 espías iban dos que se llaman Josué y Caleb. Prácticamente dice la Biblia, literalmente, dice que ellos tenían otro espíritu. Ellos realmente estaban cerca de Moisés siempre. Ellos siempre escuchaban a Moisés, obedecían, eran responsables, entendían todo lo que se les decía y hacían lo que realmente tenían que hacer para agradar a Dios. O sea, no buscaban a Moisés como para estar al lado de él y sentirse orgulloso, sino que buscaban a Dios y escuchaban a aquel Dios pone por delante, a quien Dios puso por delante, porque realmente vieron que Moisés volvió con un pelo blanco, nada que ver como venían ellos. Ellos venían así como prácticamente en el aire, pero ellos se dieron cuenta que venían haciendo chapuza. O sea, es cuando de repente a ti te llega una bendición y te volvís loco o loca, ¿no? Es que cuando Dios te bendice ya te afanas, ¿no? O sea, no sé si te hizo mal o te hizo bien que Dios te bendijera. Es como que si hoy tienes bendición, estás bien, estás estudiando, tienes buen trabajo o estás sana y todo, y de repente no tienes tiempo para Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Eso se trata. Josué y Caleb venían mirando eso, porque ellos ya descubrieron cómo miraba Moisés. Moisés ya lo miraba como miraban todos, sino que él miraba la realidad que estaba pasando. Más adelante habla del agua de la roca, ¿no? Cuando Dios le dice, porque el pueblo tuvo sed y se le acabó el agua, entonces le dice, vas a golpear 2 veces la roca y saldrá agua. Y Moisés fue con el pueblo a una roca que había y lo golpeó 2 veces. Y la Biblia dice, porque no lo dice todo,
Qué increíble, amado, cómo dejaron esto. Debieran haberlo dicho ahí, qué pasó realmente. En la sabiduría del cielo, en los secretos del cielo, dice que Moisés golpeó 2 veces y vio como el agua salía, como un agua rica para tomar, amado. Y él se quedó ahí y le dijo, vale, ya está listo, tomen agua. Y todos se quedaron mirando y le dijeron, pero Moisés, nosotros no vemos nada. Pero le dijo, pero ¿cómo si ahí está saliendo el agua? Ellos decían, no, no vemos nada, Moisés, ¿por qué los mienten, Moisés? Y lo hacen sufrir. Y prácticamente ya lloraban porque querían agua. Usted sabe que cuando querían carne casi lloraron para que Dios les diera carne. Y ya cuando Dios les mandó carne y se hastiaron de la carne, aún con la boca llena de carne, que se llama fisicalidad, ¿no? Que no se conformaron con lo que tenían, querían más. Entonces pidieron más. Y aún con la boca llena, se enojaron también. ¿Por qué tengo que tener tanto sufrimiento por todo lo que tengo? Claro, porque todos lo miraban hacia afuera. Ellos miraban una circunstancia y con eso ellos sentían, o sea, ellos tenían que pegarle un palo para que, como decimos, ¿no? Estaban con la carne en la boca, entonces ellos tampoco se conformaron con eso. Y cuando Moisés se da cuenta que ellos no podían ver el agua que salía de la roca, entonces Moisés se enojó porque tenía que bajar al nivel de milagro, al nivel que ellos esperaban que pasaran las cosas. Milagro. La gente a veces prefiere el milagro en vez de esforzarse, en vez de trabajar su ser interior para que produzcan los milagros. Y para tener esa fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Moisés se enojó, ¿ya? Se airó. Y claro, le dijeron, bueno, ¿y por qué te enojas, Moisés? ¿Por qué eres tan enojón? Y como a mí me lo han dicho, porque usted me está retando, me está enojado. Y yo no estoy enojado. Pero a veces hay que bajar un poco, amado, para llegar al nivel de la gente y la gente pueda entender lo que realmente se está diciendo. Recuerde que tenemos que tener otro lenguaje, tenemos que pasar a otro nivel, tenemos que estar preparados para otro tiempo, para otro ciclo. Entonces Moisés golpeó otra vez más con rabia. Y ahí la gente pudo ver que salió agua. Le dijeron, mira, ahora salió agua. Porque claro, salió a la manera humana. Porque usted sabe que cuando viene la sanidad, ¿no? Y muchas veces la gente recibe sanidad y después las pierde. Porque claro, la reciben en el momento porque creen y después creen que eso es todo. ¿Ya? Eso no es todo, amado. Uno tiene que ser sano, aún estando enfermo, tiene que declararse sano. Y ya sabemos que la enfermedad no existe, sino que son luces amarillas o rojas donde nos van indicando que tenemos que arreglar. Bueno, estos 12 espías, amado, lo que vieron ellos, con la lógica, ¿no? La lógica de los 10 espías, porque Josué y Caleb no eran los hijos de Jacob. Josué y Caleb eran los nietos de José. Eran los nietos de José. Y usted sabe que José fue totalmente un hombre, dice la Biblia, y los secretos del cielo, un hombre de suerte, un hombre exitoso. Y un hombre que realmente era conforme al corazón de Dios, como lo fue Moisés, como lo fue David, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jesús. Entonces ellos vieron, en la lógica, vieron gigantes y murallas. O sea, vieron lo físico, vieron lo dual y vieron el miedo en el razonamiento humano, en que dice, no, es que no se puede. Es que yo no puedo hacer eso, es que no creo que sea posible, es que no sé cómo hacerlo, es que no creo que yo sí, que no puedo. O sea, hay una limitancia, amado.
Pero, como dice, ¿no? Había una intuición de Josué y Caleb que representa el lado izquierdo y el lado derecho. Las dos cosas, amado, las dos cosas que representaban ellos, el cerebro derecho, el razonamiento, la intuición, las ganas y el amor que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera y todo lo cree. Ellos vieron las promesas cumplidas en lo que ellos miraban, porque para ellos no era el problema. Porque para nosotros ser victoriosos no tenemos que ver nada como un problema, tenemos que verlo como una solución al problema. Nosotros somos la solución al problema. Siempre le hemos dicho, amado, cuando usted vaya a la iglesia no sea el problema para los líderes que están en ese lugar, sino que usted sea la bendición para ese lugar. ¿Ya? Y ojalá que llegue con una ofrenda buena, con un buen diezmo, a ese lugar bendecida, agradecida de que Dios ha sido bueno con usted, en las buenas y en las malas. Y como dice ahí en Apocalipsis 22, ¿no? El árbol de la vida, que es el fruto que sana a las naciones. Y eso significa que es la unidad con el Espíritu. Es el amor y la esperanza que van juntos. Y no es la división de la lógica, sino que el problema está para solucionarlo, para confrontarlo y para avanzar en victoria. Entonces tenemos que entender esto, amado, que la tierra prometida es un estado de conciencia que está en nosotros hasta el día en que uno dice, basta de la prueba, basta de la dificultad, basta de este problema. Y empieza la abundancia, empieza la sanidad, empieza la plenitud, el gozo en mi vida. Porque nosotros no podemos depender de nada ni de nadie, amado. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser felices nosotros, de adentro, porque adentro está Dios dentro de nosotros, para poder comer del árbol de la vida. Hay que cruzar de ese análisis frío, ¿no? De esa lógica y de esa fisicalidad que uno ve, a la revelación espiritual, al entendimiento. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que debo hacer, y eso es lo que yo pongo en primer lugar, lo que a Dios le agrada, ¿me entiende? La pregunta también, amado, hay para este momento, ¿en qué parte del árbol está viendo usted hoy? ¿Ya? A ellos les dijeron, mira, Moisés les dijo a esos espías, les dijo, mira, ¿y por qué le llamó espía, amado, y no los llama príncipe? Aquí hay otra cosa que debemos entender, amado, que en realidad no eran espías, sino que Dios los mandó como príncipe, ¿no? Con las promesas, como ellos iban, ¿no? Con su ropaje, con todo. Pero cuando volvieron, Dios les dijo a Moisés, ahí vienen los espías. Porque en realidad no fueron a ver la grandeza que había ahí, sino fueron a ver lo malo que había ahí. Porque ellos no veían, así como ve uno, así se ve afuera, amado. Entonces no quiero darte un mensaje y hacerte creer que estás mal, sino que quiero decirte que hay que corregirse estas cosas y avanzar en victoria para que tu vida sea transformada de una manera real y verdadera. Entonces, amado, mirar el árbol significa, si Dios te está diciendo, ¿qué es lo que estás mirando afuera? ¿Dónde está la tierra prometida? ¿Está muy lejos todavía? ¿Falta mucho que avanzar o ya está dentro de ti? Lo que tienes que pensarlo es que tienes que hacerlo de la parte de la duda o de la vida. Entonces tú tendrás la respuesta en tu corazón. Josué y Caleb tenían otro espíritu. Los príncipes cuando volvieron traían fruto, pero no traían el árbol de donde lo sacaron. Y los frutos eran grandes, bonitos. Y ellos se convirtieron en espías porque vinieron a desacreditar lo que ellos no quisieron ver o se resistieron, porque cuando llegaban a la tierra prometida, al ver el árbol de la vida prácticamente caía
el ego, cae toda el orgullo, cae toda la vanidad, cae todas las creencias limitantes, o sea, prácticamente quedas desnudo. Y ya Dios prácticamente te vuelve a investir con una nueva vestidura, con un nuevo lenguaje, con una nueva forma de ver las cosas, y ya al volver tú ya no puedes traer los mismos cuentos de el desierto y de lo que te enseñaron. No puedes hablar los mismos temas que te hablan ahí, en ese nivel, o en ese desierto, o en ese Egipto donde está la gente, sino que tienes que hablar un nuevo lenguaje. Tienes que sacar a la gente de la ignorancia. O sea, los da un propósito eterno, Dios, de elevar la humanidad. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. ¿Y cómo tenemos que ver todo nosotros ahora? Como turistas. Como turistas. Para poder entender y comprender el propósito que nosotros tenemos. Como bien hemos dicho, no siempre termino en el primer video. Quizás queda algo importante por entregarte, pero ya está entregado la primera información. Vuelve a leer, a escuchar, escudriña si tienes Biblia, o simplemente actúa por fe y da ese paso cuántico que decimos y pasa a la tierra prometida. Pasa a lo que Dios realmente quiere ver de ti. Un hombre de valor, un hombre de guerra, un hombre que camine entre serpientes y escorpiones y nada os hará daño. Y prepárate para lo mejor y prepárate para ser parte de este gran ejército que cambiará la historia. Guerreros de Jesucristo. Los vemos en el siguiente video.